Buenas tardes. A continuación se presentará la investigación que se realizó en el marco de la asignatura Seminario de Título que imparte la carrera Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Austral de Chile. Esta investigación lleva por título Desarrollo de las habilidades motrices básicas y su impacto en la lectoescritura escolar en niños y niñas de primer año básico del Colegio Santa Marta de Valdivia. Esta investigación fue patrocinada por el profesor Javier Feliciano Vega Ramírez. Para contextualizar un poco, las habilidades motrices básicas están presentes a lo largo de toda nuestra vida. Estas habilidades se van desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo. Se desarrollan de manera indirecta a través de juegos, tareas del hogar, cosas de la vida cotidiana, y de manera directa a través de las clases de educación física, entrenamientos, ejercicios y al realizar deportes. La asignatura de educación física tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices básicas en el primer nivel de educación, de primero a sexto básico, según lo que entregan los planes y programas. Por otra parte, tenemos el proceso lectoescritor, que al igual que las habilidades motrices se inician en el primer nivel de educación, pero en la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Influirá una sobre otra? Es lo que se quiere responder a lo largo de esta investigación. Planteamiento del problema. El profesor de educación física tiene el importante rol de desarrollar en los niños una parte íntegra de ellos. Una de esas partes sería el desarrollo de las habilidades motrices básicas. Esta área es de real importancia y así lo demuestra Gil, Contreras y Gómez, los cuales expresan que es necesario que los maestros y educadores de este nivel educativo se cuestionen de forma responsable las intenciones y la forma de intervención didáctica en el ámbito motor. También se sabe que en los establecimientos educacionales se presentan diversas situaciones y contextos para los alumnos, ya que sabemos que tenemos muchas asignaturas en los establecimientos para impartir una educación íntegra. Lo que se quiere hacer aquí, en esta investigación, es ver la relación que puede haber entre estas asignaturas, especialmente la educación física con el área de lenguaje y comunicación. Muñoz dice que el proceso lectoescritor se ve influenciado por el desarrollo y aprendizaje motor. Ambos aspectos se encuentran en continua evolución. Por lo antes mencionado, es que la problemática se planteará de la siguiente manera. El impacto que puede lograr generar las habilidades motrices básicas para la lectoescritura en su inicio por los planes y programas que serían primer año básico, además de cómo se genera este impacto, siendo beneficioso o no. A través de la problemática se formulan preguntas de investigación. La idea de estas preguntas es que ayuden a responder o más que nada a abarcar más información y de este modo desarrollar la investigación de manera óptima. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo se relacionan las habilidades motrices básicas para la lectoescritura? ¿Qué rol cumple el profesor en la clase de educación física para el desarrollo de las habilidades motrices básicas? ¿Cómo determinar el nivel de desarrollo de las habilidades motrices básicas y de la lectoescritura en niños y niñas que estén cursando primer año básico, que como se mencionó anteriormente es donde inician en los planes y programas? Además de las preguntas de investigación, también se trabaja con objetivos. Los objetivos tienen como finalidad llegar a responderlos. En esta investigación se presentó un objetivo general y dos específicos. El objetivo general es estimar la relación de los efectos y el desarrollo de las habilidades motrices básicas para la lectoescritura. Y los objetivos específicos son identificar el tipo de influencia y el nivel de influencia que tienen las habilidades motrices básicas desarrolladas en la clase de educación física para la lectoescritura escolar en niños y niñas que estén cursando primer año básico. Para contextualizar un poco la investigación, se habla sobre que los establecimientos y profesores se rigen por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el ente que trabaja la educación a nivel nacional en Chile. Lo que hace el Ministerio de Educación es entregar planes y programas, bases curriculares
para que estos se trabajen en los colegios. Los planes y programas son materiales didácticos, los cuales presentan objetivos, opciones de trabajo, actividades, entre otros. La revista de alto rendimiento hace mención a que la motricidad es fundamental para los niños, porque no solo les ayuda a crecer sanos en el aspecto físico, sino también a desarrollarse cognitiva, emocional y afectivamente, y cómo relacionarse en el entorno. Que en el caso de los establecimientos, su entorno abarca otras asignaturas, relación con compañeros, profesores, auxiliares, entre otros. Pasando a un marco contextual, tenemos que explicar los conceptos claves que se van a trabajar en esta investigación, partiendo por las habilidades motrices básicas. Las habilidades motrices básicas, mencionadas por Prieto, dice que un conjunto de movimientos son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices que surgen en la evolución humana de los patrones motrices, teniendo un fundamento en la dotación hereditaria. También tenemos la cita que se realiza en Sinancha, el cual menciona que se considera como toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. De estas habilidades es de las cuales se sacarán para las pruebas del test que se realizó para el análisis de datos. También tenemos la lectoescritura. La lectoescritura, para Villavicencio, es un proceso de enseñanza de aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Al igual como entrega el Ministerio de Educación los planes y programas de educación física, en el área de lenguaje y comunicación se presenta el proceso lectoescritor. El proceso lectoescritor parte en primer año básico, que es el motivo por el cual se elige esta área de conocimiento para ver si hay un impacto o relación con las habilidades motrices básicas. El Ministerio de Educación lo que quiere lograr en la lectura es que los niños y niñas sean capaces de reconocer sonidos y grafemas de las palabras para leer comprensivamente. Y en la escritura, los estudiantes aprenden a escribir las primeras letras y hacen sus primeros intentos por comunicar diversos mensajes mediante la escritura de símbolos. Para realizar la investigación y dar respuesta a todo lo antes mencionado, se debe trabajar con enfoques y paradigmas de investigación para establecer caminos y no escapar para otros temas. El enfoque en esta investigación fue cuantitativo. Cuantitativo porque el enfoque cuantitativo presenta pasos a seguir, los cuales regularizan la investigación. También tenemos el paradigma, que el paradigma es positivismo. El positivismo destaca porque en la investigación presenta una hipótesis, la cual debe ser respondida mediante todo el proceso investigativo que se tenga presente. Entonces, la investigación, según los procesos cuantitativos y la hipótesis del enfoque del paradigma positivista, son los adecuados para desarrollar el tema. Por ende, la hipótesis se formula de la siguiente forma. Las habilidades motrices básicas en los niños y niñas generan distintos niveles y tipo de desarrollo. Estas, mientras mayores y positivas sean, generan un mayor impacto beneficioso sobre la lectoescritura escolar, aumentando su rendimiento. Esta hipótesis será respondida a lo largo de la investigación. Para poder responder la hipótesis, se debe buscar participantes o una muestra que cumpla con las características necesarias para dar respuesta a preguntas, objetivos o a la misma hipótesis. Los participantes a elegir fueron estudiantes de primer año básico. ¿Por qué de primer año básico? Primero, porque por planes y programas, y como se mencionó anteriormente, se da inicio al desarrollo de las habilidades motrices básicas y al proceso lectoescritor en el primer año básico. Además de eso, los test, que más adelante serán explicados, estos niños cumplen con el rango etario de los test de aplicación, los cuales hacen que la información recabada sea más propicia para responder las preguntas, objetivos y a la hipótesis que se formulan en esta investigación. Por último, la elección del Colegio Santa Marta se realiza ya que su disponibilidad para aplicación de baterías es positiva, facilitando espacios de intervención, facilitando materiales y a los mismos estudiantes o participantes que realizaron
que participaron en esta investigación. Los participantes realizaron test. Estos test son las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para poder dar respuesta a nuestras incógnitas. La técnica de recolección de datos se realizará mediante los test. Los test para Tapia son una serie de preguntas o tareas las cuales, una vez respondidas o realizadas, permiten ser puntuadas y establecer categorías en base a las diferencias individuales. Mediante los instrumentos, mediante la técnica de recolección de datos, se desprenden dos instrumentos que, como se mencionó anteriormente, van a ser test. ¿Por qué en dos? Se divide en dos porque primero tenemos que evaluar la parte motriz, la parte de habilidades motrices y también una parte del proceso lectoescritor. Para el área motriz se utilizó el test 3JS. Este instrumento, según Cenizo, habla sobre la coordinación motriz como el proceso evolutivo complejo de adquisición progresiva, donde la edad óptima para esta adquisición es de los 6 a los 11 años. La aplicación consta de 7 pruebas, que va desde los desplazamientos, giros, salto, lanzamiento, boteo, y esas pruebas. Por otra parte tenemos el test TALE, el cual evalúa la lectoescritura en lectura y escritura. Para Toro, esta favorece la evaluación de las dificultades que puede presentar el alumno al enfrentarse a tareas de lectura y escritura. Identifica claramente a los sujetos con retrasos o avances en el dominio de estas habilidades. Este test evalúa por una parte la lectura y por otra parte la escritura. Este trabajo se realiza de manera creciente. ¿Qué quiere decir? En el caso de la escritura, por ejemplo, se parte escribiendo letras, luego sílabas, luego palabras, frases y finaliza con un pequeño texto. La puntuación de este test se realiza según el nivel logrado. Si logra realizar 2 niveles, su puntaje será de 2. Los criterios éticos de la investigación parten la validez de la verdad a través de la explicación de la investigación, qué es lo que se quiere conseguir y todo lo que eso conlleva, aplicabilidad, por qué se le quiere aplicar a ellos, explicando los criterios de selección y los objetivos de la muestra, de que la muestra sean ellos. Consistencia y neutralidad, en que para todos es lo mismo, la misma prueba para todos, confidencialidad en la recolección de datos y neutralidad en que todos realizan la misma prueba sin modificaciones para ninguno de los casos. El procedimiento de análisis. Una vez tabulados los datos, el proceso por el cual la información pasa se le llama regresión lineal. La regresión lineal se utilizó porque usa la comparación de variables dependientes con independientes, explicando las variables dependientes a través de las independientes. Para poder dar respuesta a nuestras hipótesis o preguntas y objetivos, la regresión lineal expresa una fórmula, donde expresa la y como una variable dependiente, x como variable independiente, x sub f, que son los factores desconocidos que influyen en los participantes, y e como el porcentaje de error que tiene toda investigación científica. Las variables dependientes se desprenden de la siguiente manera, las cuales fueron sacadas del test 3JS. Salto, lanzamiento, desplazamiento, conducción, giro, golpeo y boteo. Por otra parte, las variables dependientes son las siguientes: lectura y escritura. Los resultados de la fórmula. En las variables dependientes de lectura tenemos que las variables independientes tienen una explicación del 16%, unos factores desconocidos de influencia del 79% y el error, que siempre es un 5%. Por otra parte tenemos la escritura, donde sus variables independientes son del 50%, las variables independientes del factor desconocido son del 45% y el error nuevamente es del 5%. Conclusión. Para explicar los resultados y dar conclusión a la investigación, se explica
que la investigación responde a que sí hay un impacto de las habilidades motrices básicas sobre la lectoescritura. Eso quiere decir que el tipo de impacto que genera es beneficioso, no es perjudicial. Donde sí hay diferencia es en el tipo de nivel de impacto que genera tanto en la escritura como en la lectura. En la lectura su impacto es del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia que tiene sobre la escritura es solamente un 16%. Por otra parte, tenemos un 50% para la escritura, lo cual, si se explica en palabras coloquiales, quiere decir que si uno se dedica a trabajar y a conseguir los mismos resultados que se obtuvo en el 3JS, ellos tendrán un 50% de probabilidades de que la influencia positiva que tienen mejoren su rendimiento en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Las limitaciones que tuvo esta investigación fueron la falta de organización, falta de tiempo, descoordinación en algunos sentidos. ¿Por qué? No se pudo tomar la muestra completa que quería hacer el grupo curso entero para así sacar un análisis de cómo abarca estos procesos a un curso entero, y la muestra tuvo que ser reducida. Falta de tiempo porque en 6 meses de investigación no se puede realizar, no se pudo lograr abarcar más de lo que se deseaba. Descoordinación, ya que tuvo que haber más de un día de ejecución de test para lograr obtener resultados. Las proyecciones de investigación son que al realizar el estudio de forma anual y no semestral, se hace un estudio longitudinal acompañando el desarrollo de los niños y así tener resultados que abarcan un todo. Por otra parte, también se presenta una proyección como la capacidad de trabajo en equipo con otras asignaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que al trabajar en equipo se puede buscar una formación más íntegra, no solamente que el lenguaje se trabaje en lenguaje o en educación física, solo educación física. Hacer la relación para obtener objetivos anuales, tanto del uno para el otro. Y por último, la apertura de nuevas horas de trabajo al investigar dentro del aula. Al investigar dentro del aula, el beneficio es no solo para nosotros, sino también para los estudiantes que pasen o para mejorar la educación que se presente en los establecimientos donde nosotros estemos trabajando. A continuación se presenta la bibliografía y con eso se da por finalizado el tema que se investigó durante estos 6 meses del año 2018. Muchas gracias por la atención. Les dejo la bibliografía.